El tutorial de hoy es: los materiales que vamos a utilizar hoy son los siguientes. Vamos a utilizar diferentes tipos de pepitas. En este caso tenemos piedra picada, tenemos chaquiras o mostacilla, tenemos acrílico y tenemos unas lentejuelas en forma de flor. Vamos a utilizar también una cadena, vamos a utilizar un broche tipo pico de loro, vamos a utilizar argollas y vamos a utilizar unos remaches o unos terminales para cuero. Vamos a utilizar una aguja de pelo y vamos a utilizar hilo para tejer, para coser cuero, del más delgado que puedan conseguir. Y lo primero que vamos a hacer es comenzar a empatar o a ensartar el material que tenemos en el hilo. Y vamos a ir combinando de la manera que queramos. No hay necesidad de hacerlo muy sistemático. Simplemente vamos ensartando. Y una vez ensartados, vamos entonces también a utilizar una aguja de crochet de la más delgada. Vamos a enrollar aquí para hacer un ojal. Para empezar, debemos de dejar una tirita más o menos larguita para comenzar. Y con la aguja de crochet, en este caso es la número 3, vamos a hacer unas cadenetas. Entonces tomamos el hilo y simplemente con la aguja arrastramos y pasamos por el ojal que habíamos hecho. Vamos a hacer unas 4 o 5 cadenetas para empezar. Volvemos a empezar acá. Unas 4 o 5 cadenetas simplemente para que nos quede un poquito más larguito esto. Y de lo que ya habíamos ensartado, vamos a ir pasando y tejemos. Como pueden ver, como ya lo teníamos ahí en el hilo, entonces la pepita o el material que estamos utilizando queda atrapado o engarzado en el collar. Y así sucesivamente vamos a ir tejiendo hasta que tengamos la totalidad del largo que queramos del collar. Si ustedes quieren un collar que quede muy tupido, entonces van a hacer menos espacio entre pepita y pepita. Entonces, al terminar nos van a quedar así. Aquí tenemos las tiras ya tejidas. Vamos a tejer, yo en este caso tejí solamente 3 tiras. Ustedes pueden tejer más si lo quieren más cargado o si lo quieren más liviano. Y entonces el siguiente paso es tomar las 3 tiras por el inicio, las vamos a juntar y vamos a coger el remate de cuero para el inicio. Lo vamos a meter las 3 tiritas acá en el remate con mucho cuidado, así que queden allí atrapadas, y con una pinza de artesanos simplemente vamos a cerrar de un lado, apretamos muy bien y luego cerramos del otro lado. Eso por ahora. Cortamos el excedente y vamos a abrir una de las argollas que tenemos con las pinzas. Metemos allí y metemos el pico del oro. Hasta ahora el collar nos va quedando así. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es trenzar el collar que tenemos acá. Para ello separamos las tiras y simplemente empezamos a ir trenzando de manera holgada, no tenemos que hacerlo muy apretado, y así sucesivamente hasta que terminemos todo el proceso. Bien, así es como nos queda entonces el collar.
Una vez empatado, aquí al final simplemente lo que hice fue colocar una argolla y a la argolla empatarle la cadena para poder terminarlo. Una opción que pueden tener también es tomar la mitad del collar y empatar un dije también con una argolla que ensarta las 3 tiras y le ponemos el collar. Pueden hacerlo del color que quieren, inclusive lo pueden hacer de varios colores, pero así es como queda. Espero que les haya gustado, no se les olvide suscribirse al canal, darle un like al video si les gustó y estarlo compartiendo. Nos vemos en el próximo tutorial.